Hola, bienvenidos a Martes de Retromente, les saluda Mr. Ed. En episodios anteriores hemos hablado del encierro y de cómo el sufrimiento emocional llegó a convertirse incluso en un espectáculo. Pero hoy vamos a hablar de algo todavía más específico y profundamente injusto, porque durante mucho tiempo la salud mental no solo fue malentendida, sino que también fue usada como herramienta de control. Y muchas veces ese control tuvo un rostro muy claro y específico, el de las mujeres. Así que hoy en Martes de Retromente vamos a hablar de mujeres, histeria y de diagnósticos injustos. Así que prepara tu café y viajemos juntos al pasado. Martes de Retromente, un viaje al tiempo y lo que la mente siente. Porque para entender la mente, a veces hay que mirar atrás de Retromente con Mr. Ed. Durante siglos, muchas de las emociones normales en las mujeres no se entendían como respuestas humanas, sino que como fallas. Tristeza prolongada, el enojo, la ansiedad, deseo de independencia, cansancio físico y emocional. En lugar de preguntar qué estaba viviendo esa mujer, la sociedad la cuestionaba y la juzgaba y decía, o sea, ¿qué le pasa? Y las mujeres no solo tenían que cumplir roles sociales estrictos, también tenían que sentir de una manera muy específica, con calma, obediencia y sin incomodar a los demás. Cuando una mujer lloraba demasiado, se enojaba, opinaba fuerte o se negaba a cumplir lo que se esperaba de ellas, la salud mental se convirtió en la explicación conveniente. No exactamente para entenderla o tratar de entenderla y ayudarla, sino para corregir. Y en este contexto aparece uno de los diagnósticos más usados y más dañinos de la salud mental, que es la histeria. Antes la histeria no tenía una definición clara, era una etiqueta que se usaba o que se aplicaba en casi cualquier conducta femenina que incomodaba. Servía para explicar la ansiedad, la tristeza profunda o ataques de pánico, pero también para la rebeldía, la inconformidad, deseo sexual o el agotamiento extremo que las mujeres sentían. No se preguntaba qué estaba viviendo esa mujer, sino que se asumía que el problema era ella. Afortunadamente hoy en día la histeria ya no existe como un diagnóstico clínico. Lo que antes se le llamó histeria hoy se entiende como ansiedad o depresión, trauma, estrés crónico o respuestas emocionales normales en contextos opresivos. O sea, en definitiva, la histeria no fue una enfermedad en realidad femenina, sino que fue una interpretación equivocada del sufrimiento. Ahora, un dato histórico impactante es que a muchas mujeres diagnosticadas con histeria se les recetaba lo que se conocía como el reposo absoluto. Ese era el tratamiento que se les daba. O sea, no podían leer, no podían escribir, no podían trabajar, ni siquiera podían pensar. O sea, se creía que pensar demasiado iba a empeorar su situación o su condición. Claro, ahora en día entendemos y sabemos, ¿no?, de que muchas de esas mujeres no estaban enfermas, estaban agotadas, aisladas o viviendo traumas no reconocidos o no tratados. Cada episodio de Martes de Retromente tiene un protagonista, esa persona que se atreve a alzar su voz contra las injusticias que se vivían en ese entonces. Y este episodio no es la excepción. La protagonista es Charlotte Perkins Gilman, una escritora estadounidense que nació en 1860, que fue diagnosticada en ese entonces con histeria, pero que en realidad ahora, al ver su historia, se sabe que era depresión postparto después de haber dado a luz a su primera hija. Bueno, ella vivió este tratamiento del reposo absoluto por recomendaciones de su médico en ese entonces. Y ella durante ese tiempo escribió un libro que le tituló El papel tapiz amarillo. Este es un cuento que no fue escrito para entretener, sino para alzar la voz, ¿no?, sobre los efectos negativos de usar este tratamiento del reposo absoluto con las mujeres. Este cuento trata la historia de una mujer que fue llevada a descansar a una casa aislada para curarse de lo que hoy entendemos por depresión. Su esposo, en la historia, ¿no? Su esposo, que era el médico, le prohíbe escribir, trabajar o expresar lo que siente, convencido de que el silencio y el reposo absoluto le ayudarían. Y encerrada, sin voz, sin estímulos, sin poder ver a nadie, la mujer, la protagonista de esta historia, empieza a obsesionarse con el papel tapiz de la habitación.
poco a poco cree ver a una mujer detrás de los patrones de este papel. Y no era ningún monstruo ni nada de eso. Esa mujer era prácticamente su propio reflejo. Era ella misma atrapada por el encierro, por la falta de escucha y por un tratamiento que en realidad no sanaba. Gilman no escribió, como les dije, esta historia para entretener, sino que para alzar su voz, para mostrar que callar a alguien en sufrimiento puede empeorar más su salud mental. Este episodio sobre la histeria nos deja una lección incómoda, pero muy necesaria. Muchas veces la salud mental no falló por falta de conocimiento, sino por la falta de escuchar y de tratar de entender a las personas. Durante mucho tiempo a las mujeres no se les preguntó cómo se sentían, sino se les dijo cómo deberían de sentirse. Y cuando expresar el dolor se volvió peligroso o incómodo, el silencio fue presentado como el tratamiento ideal o como la respuesta y la solución a ese problema. Mirar atrás no es para juzgar el pasado, es para entender por qué hoy todavía cuesta tanto validar el sufrimiento, especialmente cuando viene de voces que históricamente han sido calladas. Porque sanar no empieza cuando alguien te manda a callar, empieza cuando alguien se queda a escucharte. Y bien, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio de Martes de Retromente. Ya sabes, si no estás suscrito, hazlo y activa la campanita. Déjame tu like, comparte con más personas que quieran y necesiten aprender sobre la historia de la salud mental y cómo ha evolucionado a través del tiempo. También déjame en los comentarios qué opinas sobre la histeria, sobre el tratamiento del reposo absoluto o cómo se trataban a las mujeres en ese entonces. Y también qué otros temas sobre la historia de la salud mental te gustaría aprender para que yo los presente aquí. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente por el apoyo y recuerda que para entender la mente a veces hay que mirar atrás. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao.